cordial saludo, mi nombre es Edgar Petro, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática, magíster en Educación. En esta oportunidad voy a tener un diálogo con el documento titulado La Educación en Colombia por Moisés Wasserman. En este documento se hace, en palabras del autor, un vuelo de pájaro por la historia de la educación superior alrededor del mundo y la situación de la educación superior en Colombia. Algunas situaciones como barreras, avances en temas de cobertura, de calidad, etc. Entonces voy a empezar con digamos que una síntesis de la historia de la educación superior alrededor del mundo, no sin antes rescatar algo que me pareció muy importante y que tiene que ver con que incluso la educación superior o la semilla que en ese entonces se consideraba iba a ser la universidad más adelante, ya se definía como una impulsora de equidad social, es decir, desde el inicio, de incluso siendo una semilla, ya la educación superior a la universidad se entendía como, digamos que, desarrolladora o posibilitadora de avances social. Entonces, en este sentido, bueno, el autor nos habla de que la educación superior puede tener muchas definiciones. Lo que podemos hacer son, digamos que, aproximaciones de acuerdo a la mirada que querramos darle. Nos habla de que la educación superior se empezó a desarrollar alrededor del mundo, especialmente en China, Europa, India, y que se desarrolló inicialmente con un tinte religioso y que no fue sino hasta en 1088 cuando se le da el nombre como tal de universidad, que en latín significaba gremio, ¿no? Entonces, la universidad o la educación superior estuvo muchísimos siglos al servicio de la iglesia, pero que gracias a que estuvo al servicio de la iglesia, digamos que estas le dieron esa primera figura a la universidad pública, en cabeza del Papa, quien era que en su principio, digamos que autorizaba la apertura de la universidad. Nos habla de cómo se fue diversificando la universidad en los programas que ofrecía. Es ahí cuando se habla de las 7 artes liberales, soportadas en el Trivium. Y más adelante ya nos muestra cómo la universidad fue tomando forma, sobre todo cuando empezó a estar al servicio del Estado, sobre todo en estas sociedades comunistas, la Unión Soviética, la China comunista. Por otro lado, la Universidad Humboldtiana, en donde particularmente la generación de conocimientos y la investigación fueron primordiales, fueron básicas, y que digamos que tiene mucho que ver con la función y con cómo se desarrolla la universidad hoy. Por otro lado, también estaba la universidad desde la visión de las monarquías parlamentarias en Inglaterra y partes de Europa, en donde aparte de la importancia a la investigación, también hacían gran énfasis en el desarrollo del individuo, que es también algo que hoy se persigue, ¿no? Alrededor o al interior, perdón, de cualquier universidad. Entonces,
las críticas más importantes que podemos ver en el documento tienen que ver básicamente en la pertinencia de la universidad en Colombia. Vemos cómo en un país que necesita personal capacitado y profesionalizado en el área de la salud, digamos que es en donde menos personas o el porcentaje de matrícula en estas áreas de la salud, digamos que de las más bajas, así como también en áreas que tienen que ver con las matemáticas y con las ciencias naturales. También vemos cómo en un país que necesita de este conocimiento científico, también es bastante baja la población inscrita en programas afines a este aspecto. También vemos alguna crítica que tiene que ver con cómo en un país que es de una base agraria, también las profesiones o los programas que tienen que ver con este aspecto no tienen tanta demanda. Entonces vemos como aquí la universidad de cierto modo no está respondiendo a necesidades puntuales del contexto. Entonces, el autor es bastante claro con la situación de la educación superior en Colombia, en temas de cobertura. Si bien es cierto, han habido avances en los últimos 50 años, pasando del 4% al casi 53% hoy día, aún está muy lejos en comparación con la situación en países desarrollados, en donde la cobertura o el acceso de los jóvenes está por encima del 80%. En Colombia existen muchas dificultades, según el autor, en temas de inversión estatal en las universidades, de cómo seguimos teniendo los mismos presupuestos de hace décadas, aun cuando tenemos triplicado, cuantiplicado la población en las universidades. Nos habla también de cómo está repartida la población universitaria en Colombia, que actualmente se reparte entre la universidad privada y la universidad pública. En los temas de calidad, aún no se logra tener la mayoría de universidades, son muy poquitas, públicas o privadas, las que están, digamos que ajustadas a esas mediciones o estándares internacionales. Entonces, lo que es un indicador poco alentador. Y bueno, en conclusión, queda mucho por trabajar desde la educación media, desde la educación básica, en empalme con la universidad, para que digamos que se logre calidad, pero también desde lo administrativo, desde lo estatal, faltan muchísimas acciones para que la cobertura en Colombia pueda ser óptima. Muchas gracias.